último regreso en el 71, según me contaba su sobrino Antonio Gómez, Maruja durante los primeros años que estuvo en España casi no salía de casa, y la razón era porque ella estaba absolutamente convencida de que Franco lo iba a reconocer, pero absolutamente convencida. A mí me gusta explicar es que debemos entender que Maruja Mayo se fue de España en el año 37-38, siendo seguramente no la pintora, sino el pintor en España cuando se inició la guerra civil. Sí, exponía individualmente, viajó a París, estuvo con los surrealistas, en París tuvo ofertas maravillosas para poderse quedar y seguramente otro pájaro hubiera cantado. Ella negó quedarse en París porque una de las razones por las que no se quiso quedar en París es porque consideró que el grupo de los surrealistas era altamente misógino y ella no quería participar de ese grupo de raros. Sí, fue la que expuso, la primera que tuvo una exposición individual en los salones de la Revista de Occidente, que para entonces era el gran centro cultural de Madrid y una referencia en toda España. Sí, era conocida en Latinoamérica, era conocida internacionalmente. Se era una mujer que vendía sus obras y que realmente era muy importante, ¿no? Sí, Ramón Gómez de la Serna escribió un libro crítico sobre su obra y sin ningún tipo de complejo dice que estamos ante, si no más, uno de los incuestionables artistas importantes del siglo, de la historia de la pintura española, ¿no? Esa mujer que se fue corriendo por el puente de Tui con una sola obra bajo los brazos, que es la del trigo, ¿no? La de la mano del trigo, corriendo porque ella, pues esa es una capa de suya que no se sabe muy bien qué, pero ella tenía una relación con un sindicalista muy importante, con un representante que se llamaba Alberto Mezquita, y obviamente estaban los dos perseguidos, buscados. Ella se tuvo que esconder durante 7 meses en Vigo, en casa de su tío Pepe, y finalmente pudo huir porque casualmente, y es un misterio, no se sabe, todo yo tengo una teoría, pero no se sabe muy bien quién gestionó, recibió el telegrama a último momento desde Buenos Aires que le decía: tiene usted que venir inmediatamente para la inauguración próxima de una exposición, ¿no? Ese telegrama le salvó la vida, pudo salir. Yo creo, y estoy casi convencida que ese telegrama lo gestiona Concha Méndez, que era su íntima amiga y una poeta también formaba parte del grupo y extraordinaria, y sale. No vuelve a ver nunca más a Mezquita, no sabe lo que le pasa, no sabe de él, y se va a Buenos Aires, y en Buenos Aires es recibida, y la prensa lo dice, como con un entusiasmo eufórico. La gran pintora llega a Buenos Aires. Y Maruja Mayo no tiene un exilio feliz, tiene un exilio de soledad, porque además tenemos que pensar como detalle así un poco también, le dices, ostras, pobre también, ¿no? Los únicos de su grupo, aunque no amigos, que también exilian a Buenos Aires es María Teresa León y Alberti. Alberti había tenido una relación con Maruja de 5 años antes de conocer a María Teresa León. Ahí es una relación apasionada, donde se puede comprobar en varias obras de él y de ella esa influencia artística. Fue un torrente de pasión, hasta el punto que cuando Alberti conoce a María Teresa León le prohíbe categóricamente que vuelva a hablar con Maruja Mayo, ¿no? Y eso se lleva así por parte de los dos, en un silencio tácito, pero silencio sepulcral sobre esa relación hasta casi 40 años después. Es decir, Alberti no vuelve a nombrar a Maruja Mayo hasta la muerte de esta. Y Maruja Mayo nunca habla de Alberti. Se está muy sola, por eso regresa pronto. Cuando regresa, teniendo de familia, 11 hermanos, solo 2 se casaron, vivieron todos juntos siempre. Y cuando regresa, y cuando empieza la transición, es muy curioso porque ella es la primera que se da cuenta de que la historia no las espera y que la historia no las va a reivindicar. Por lo cual idea una cosa que después algunas de ellas seguirán, que es hablar de Lorge de Dalí.
y de Núñez. Y entonces se da cuenta de que si dice yo fui amiga de, las cámaras se van a encender. Y bueno, y Maruja explotó hasta el máximo esa visión, dejando un poco en el olvido, en su propio olvido, lo que sus amigas, porque eran muy amigas, todas las eran muy amigas, también habían participado, también habían protagonizado, ¿no? Hay una frase muy bonita de Paloma Olaz, si Paloma Olaz de Tolaguirre, la nieta de Concha Méndez, que fue la única que no regresó nunca del exilio de México, y su familia tampoco, en el año 75 regresa viene a Madrid y busca a Maruja Mayo y le hace una entrevista grabada en cinta, ¿no? Pero hay un momento muy bonito donde Paloma le dice, cuando te llamé ayer por teléfono, a Maruja Mayo le dice, cuando te llamé ayer por teléfono, lo primero que me, cuando te dije que era la nieta de Concha Méndez, me dijiste que era un milagro, ¿no? Es decir, eso significa mucho lo que estas mujeres habían tenido, ¿no? Y habían compartido. Y es que ellas también tuvieron espacios compartidos. De que si hay espacios donde estuvieron todas, esa unión existió, por lo cual esa influencia que hace que creamos que ellas también formaron parte de esa generación y que ellas por sí mismas fueron y son seguramente la primera gran generación de mujeres artistas de la historia cultural de España. Ellas tuvieron espacios compartidos como era el Liceo, un club femenino, un espacio importantísimo para la construcción del movimiento feminista, entendido no solo como un movimiento feminista a favor de la lucha o del objetivo del sufragio universal, que por supuesto, sino que también fue un lugar donde se trabajó para la visibilización del arte, es decir, de todo aquello que las mujeres estaban generando en ese momento, ¿no? Y después tuvieron las residencias de señoritas, que también fue un lugar importantísimo de educación para ellas, y sobre todo tuvieron un espacio compartido muy importante, que es su propia amistad. Sí, fueron amigas, fueron confidentes, fueron musas mutuamente, es decir, Concha Méndez posó para Maruja Mayo muchos cuadros y Maruja Mayo inspiró muchos poemas de Concha Méndez. Esto es un ejemplo. María Zambrano y Rosa Chacel también tienen una amistad en la que se nota claramente su influencia, y la prueba de ellos es que si se leen varios poemarios de esa época, de ellas, tanto de Cristina Champurcí como de Rosa Chacel, que tiene un poemario muy bonito que se llama La otra orilla del pozo, de Concha Méndez, de Josefina de la Torre, encuentras que la mayoría de los poemas están dedicados entre ellas. Y eso es muy importante, porque eso demuestra que ellas estaban ahí, que vivían, que compartían, y que sobre todo lo que estaban haciendo a través de su obra era demostrar o de alguna manera plasmar ese mundo que compartían, esa visión del mundo que compartían, esa absoluta intención de vivir en libertad, y sobre todo una libertad que no estaban dispuestas a tener que, están dispuestas a tenerla por derecho propio, ¿no? O sea, a tenerla por derecho propio. Ellas tuvieron muy claro desde el principio que ese espacio público les pertenecía, por lo cual lo iban a ocupar sin pedir permiso. Y eso yo, para llevar la información, me gusta que los chicos lean libros, y les llevé Caracola con alas, un libro de Maruja Mayo que está planteado para gente joven. Dos casos, uno en relación con Maruja Mayo y otro en María Nasal. María Nasal les dije que luego hubo obra de ella que su marchante borró la firma para venderlo como obra de Juan Gris. Tiré de Maruja Mayo porque estuvo durante un tiempo importante de su vida en Asturias, en Avilés, se formó en la Escuela de Arte, y con Maruja Mayo les ponían una foto que hay de Andy Warhol con ella, porque Andy Warhol se quiso presentar con esa gran artista. Yo no quiero recuadros en los libros de texto. Sí. Yo no quiero que me cuenten la generación del 27 y me digan, recuadro, María Zambrano, porque también había mujeres. Y no quiero altares,
Sí, no quiero que la historia se cuente con normalidad, en igualdad de condiciones de una forma normal. Es decir, que cuando yo vaya a una exposición y me cuenten, no sé, pues mira, hace poco en la Biblioteca Nacional había una sobre la generación del 14. No quiero entrar en una sección mujeres. Quiero que cuando me estés contando la historia de la generación del 14, me incluyas a los hombres y a las mujeres en paridad, las que habían y las que hicieron las cosas que consideras que son importantes, pero no me hagas entrar en un espacio donde diga, y las mujeres, y ahí, ¡buah! Porque en el resto de la exposición no existen, solo en esa pared. Gran parte del olvido de estas mujeres, o de la invisibilización de estas mujeres, también tiene mucho que ver con eso. Cuando ellas se exilian, no hay una transfusión de conocimientos con la siguiente generación de mujeres, porque la siguiente generación de mujeres vive en una realidad cultural y social completamente distintas, y estas mujeres son innombrables, por lo cual están silenciadas. Por lo cual, cuando llega la nueva generación de mujeres, como podría ser, no sé, la generación, la que se le llama la generación del 36 o la generación del 40, es decir, la Forer, la Maite Gaite. Entonces, estas mujeres, primero las conocen, pero no pueden hablar de ellas. Por lo cual, no hay ese relevo generacional tan importante para las memorias minoritarias. Por desgracia, la mujer es una minoría.